Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. El tema de hoy es inmortal. Mira qué importante, inmortal. Y ahorita lo vas a ver. Vas a ver de lo que realmente trata este pasaje de Hechos 23. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A Pablo lo apresan precisamente en Jerusalén. Y Pablo está ante Ananías, que venía siendo el sumo sacerdote en ese tiempo. Y Pablo se da cuenta que entre la multitud, que entre la audiencia, están dos de los grupos religiosos más peligrosos de ese tiempo, que eran los saduceos y eran los fariseos. Y el apóstol Pablo hace que debatan entre sí, de modo que terminan enfrascados en una discusión acalorada, fuerte. Y leemos ahí mismo en el capítulo 23, ahí vamos a estar, no hay que movernos de ahí, pero en el verso 10 dice: y habiendo grande disensión, mira, si no estaba la cuestión acalorada, dice, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. Ahora, el versículo 11 es la clave de este mensaje. El versículo 11 es la clave de este mensaje y dice ahí el verso 11 del capítulo 23 de Hechos: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo está preso en Jerusalén, como lo hemos estado viendo. Esta es la quinta de 6 veces que el Señor se le, pues no digamos que se le aparece, porque en otras ocasiones le habló en 3 sueños o visiones, y que le habla a Pablo, se le presenta a Pablo aquí en el libro de los Hechos. Y en esta ocasión le dice: ten ánimo, Pablo, vuelvo a lo mismo, escucha, esto es la clave, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Inmortal. Y entramos al verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Qué está pasando con estos tipos aquí? Que se encuentran tan hambrientos y tan sedientos de sangre. Y lo malo y lo triste de ellos es que son gente religiosa, gente que supuestamente conoce o sirve a Dios. Ellos prometieron no comer hasta emboscar a Pablo. Leemos de ellos que se juramentaron bajo maldición. O sea, hicieron un juramento de que lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a llevar. Nos damos cuenta que sí que tenían odio. Era obvio que sí querían matar a Pablo. Cada uno de ellos nos da a entender y a ver, y como lo dije hace rato, tristemente a ver que son hombres religiosos, tal vez con apariencia de piedad, pero por dentro estaban podridos.
Tal y como nuestro Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos y a los escribas, que era el otro grupo, o los otros dos grupos que habían. En Mateo 23, 27, 28 les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor los está definiendo tal y como son. Y esto mismo es lo que está ocurriendo con estas personas. Se muestran a la gente hermosos. Uno los puede ver y decir: wow, pero ¿qué es lo que realmente hay en ellos? La semana pasada estábamos viendo en Gálatas lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por sus frutos serán conocidos, decía nuestro Señor. Estos hombres, sus frutos no eran buenos, por mucha apariencia que tuvieran, no eran buenos. Sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y si no, mira, echemos un vistazo a lo que está ocurriendo con este grupo de personas. Dice: no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Están ayunando ellos. Ahora ponlo en el terreno actual. ¿Cuántas veces los líderes religiosos no quieren verte muerto espiritualmente? ¿Y cuántas veces no se juntan y traman darte muerte? Y oran para que caiga tu ministerio. Por sus frutos los conocerás. Esto es lo importante. Y aquí viene la conspiración. Versos 13 al 15. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes, con el concilio, mira ante quiénes están ahora, ante los principales sacerdotes. No fueron ante el tribuno, no los vemos delante de César, no, fueron ante los principales sacerdotes y ancianos. Y dice, ahora pues ustedes, con el concilio, requieran al tribuno que le traiga mañana ante ustedes, como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Obviamente, vemos que eran más de 40 los que habían hecho este juramento, esta conjuración, como dice la palabra. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos más de 40? Simple y sencillamente eran los saduceos, porque cuando Pablo los hizo discutir, bueno, los fariseos se fueron y los saduceos son los que se quedaron trabados, porque ellos no creían como Pablo, ¿verdad? Entonces son los que se quedan y quieren darle muerte, simple y sencillamente porque ellos no creen como él cree. Hazme el favor. Le quieren dar muerte nomás porque son distintas la manera de ver. Ellos no creían en lo espiritual, ellos nomás veían lo de aquí, ellos no creían en ángeles, ellos no creían en la resurrección. Eso lo puedes ver tú en el capítulo entero, inclusive en el mismo capítulo 22, antes del 23, y te vas a dar cuenta el por qué empezaron a discutir, y es por eso que le quieren dar muerte. Ahora, ¿por qué están tan enardecidos? ¿Qué es lo que realmente estos están pretendiendo? Y luego vemos que aparecen otra vez los principales sacerdotes y los ancianos.
Y vemos una vez que ellos son igual que ellos, porque en ningún momento tú ves que los principales sacerdotes y los ancianos les dijeran: tranquilos, calmados. Como les había dicho Gamaliel cuando golpearon a Pedro y a Juan: tranquilos, no vaya a ser que estemos contendiendo contra Dios. No, estos hombres se prestaron. Como que esta historia ya la hemos visto una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y dice en Mateo 18:21: desde entonces comenzó nuestro Señor Jesucristo, Jesús, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Veamos que es la misma táctica. En el Evangelio de Juan nos dice que unos judíos fueron ante los sacerdotes, muy parecido a esto, en esta historia que acabamos de ver, y los ancianos para hablar, pero en aquel tiempo acerca de Jesús. Entonces, Caifás, el sumo sacerdote, convocó al concilio, y leemos lo que sucedió en Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Era la misma técnica que estaban usando. Inclusive el juicio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos en una ocasión, y a lo mejor lo veremos ahora para en Semana Santa, no, fue a escondidas. Todo fue un complot. Simple y sencillamente lo que estos hombres estaban haciendo no estaba bien. Ellos sabían que no estaba bien delante de Dios. Pero los veías muy hermosos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Veamos que esto era común entre los religiosos. Para el religioso, escúchalo bien, para el religioso, el dinero, la política y la posición social son primero que Dios. Es fácil de identificarlos. Para el religioso, el dinero, la política y la posición social son primero, inclusive antes que Dios. Y te lo están dice, y ya está predicando y predicando y predicando. Fácil los puedes agarrar. Siempre están listos para planificar otro homicidio. No cambian y lamentablemente los llevan a cabo. La otra vez salió César Vidal en YouTube hablando. Él se ha enfocado muchísimo, tiene sana doctrina. Él se ha enfocado mucho en lo que es todo la globalización, todo lo que viene siendo el nuevo orden mundial, todo lo que viene, todo lo que va a ocurrir. Y él decía: ¿quién dice que la persecución a los cristianos ya terminó? Está comprobado que en el siglo XX y lo que va del siglo XXI es cuando más muerte se le ha dado a los cristianos. Pero los medios de comunicación no te lo van a decir. Jamás. Jamás. Y él tiene toda la estadística. Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Hasta muy espirituales suenan. Nos hemos juramentado a que vamos a ayunar hasta que no le demos killer a Pablo. En Hechos 4:23 vemos que golpearon y amenazaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes? Los mismos. Exactamente los mismos. Simple y sencillamente a veces cambiaba de grupo. Si no eran los saduceos, eran los fariseos, o eran los escribas, o eran los tres. Y siempre embarrados, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos. Siempre. Y así es la conspiración. Nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Pero no sucedió. ¿Por qué?
porque una cadena de sucesos poco probables ocurrió. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Inmortal. Verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Crees en la casualidad? Yo no. El hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, yo no sé qué canijos estaba haciendo ahí por donde estaban los principales sacerdotes, obviamente estaban en Jerusalén. Se da cuenta de lo que va a ocurrir y se va rápidamente a la fortaleza y le da aviso a Pablo. El sobrino del apóstol escucha el plan y dio aviso a Pablo. Ahora, dicho sea de paso, quiero darles una nota nomás para que lo apunten. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero para aquellos que les gusta tener ciertas estadísticas, bueno, para que apuntes esto. Es uno de los versículos clave donde vemos que el apóstol Pablo tenía parientes y que eran cristianos inclusive, que estaban en Cristo. Junto con Romanos 16, por ejemplo, vemos en Romanos 16, 7, te lo digo rápidamente si lo quieres apuntar, o si no lo ves en el video, y dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y luego en Romanos 16, 11 dice: saluden a Herodión, mi pariente. Para nombrecitos que tenían, ¿verdad? Los parientes del apóstol Pablo. Ahí mismo en Romanos 16, 21 dice: los saludan Timoteo, mi colaborador. Y luego dice: y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Bueno, esto nomás fue un paréntesis para que lo tengan ahí, para que si algún día algunos dicen: no, es que Pablo era solo, ya estaba solo, es que fue abandonado, es que no. A Pablo lo visitaban y aquí lo vemos constantemente, sus parientes, y en esta ocasión no fue la excepción. Bueno, como les dije, esto solamente es un paréntesis, pero lo importante aquí es que el sobrino de Pablo escucha y va y da aviso. ¿Por casualidad? No. ¿Por la soberanía de Dios? Sí. Dios tiene el control. Versos 17 y 18. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajera ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El joven también tuvo valor para ir precisamente y decírselo al tribuno. No era fácil, no era nada fácil en aquel tiempo ir inclusive con un centurión, ni siquiera con un soldado. Ahora imagínate con el centurión y luego con el tribuno. Esto es lo sorprendente. El centurión lo tomó en serio y lo llevó al tribuno. Es muy fácil, amados hermanos, pasar por alto muchas veces a los niños o a los jóvenes. Debemos de creerles. Cuando ellos traen alguna noticia para nosotros, debemos creerles, porque Dios también los usa. Muchas veces los hemos menospreciado, inclusive en la Biblia vemos grandes ejemplos de esto, pero este muchacho jugó un papel muy importante en la protección de la vida del apóstol Pablo, en la protección de la vida de su tío. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios puede usar a cualquiera. No cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestros ojos. Recuerda, no importa la edad, no importa la edad que tengas, siempre y cuando estés dispuesto a obedecer al Señor
y estés dispuesto a ser usado por Él, no importa la edad que tengas, Dios te puede usar para grandes planes. Esto es lo que estamos aprendiendo de este joven, a ser usados por Dios. Recuerda lo que nos dice 1 Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así como también lo podemos ver cuando Dios usó al joven David, que fue menospreciado por todos, aún por el mismo profeta Samuel. Y cuando llega David, cuando está en la batalla allí acalorada, sus primeros que lo menosprecian son sus hermanos. Y luego después el rey. Y le dicen, ¿cómo te vas a enfrentar tú si este es un guerrero desde su juventud? Y no nomás hizo eso, salvó toda la nación. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, porque Dios es soberano. Y así tenía que ser. Verso 19, ahí de Hechos 23. El tribuno tomándole de la mano, mira, y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? El tribuno le creyó al muchacho. Tan es así que echemos un vistazo a lo que preparó y nos vamos a sorprender si es que nunca habías visto, o a lo mejor nomás habías pasado por ahí y no le habías puesto atención. Mira lo que dice Hechos 23, 22 al 24. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie le dijera que le había dado aviso de esto. Y dice el 23, y llamando a 2 centuriones, ¿a cuántos? A 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 60 jinetes, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran a salvo ante Félix el gobernador. Yo cuando lo estaba viendo dije, wow, mientras tú estés en los planes de Dios, nada te puede detener, nada. Pablo fue llevado a un sitio seguro. Pablo fue trasladado a Cesarea. Mira, escucha esto. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero Cesarea era el cuartel general romano de la región. Es a donde lo iban a trasladar. Sí, se juramentaron 40 y tal vez eso te asuste. Más de 40 dice que se juramentaron darle muerte. Pero me impacta lo que Dios hace. Así es como Dios obra en donde menos esperamos para llevar a cabo sus planes. Había infinitas maneras de que Dios usara para trasladar a Pablo. Lo podía trasladar de una manera milagrosa inclusive, pero me encanta cómo Dios tiene sentido del humor. Así como para demostrarles una vez más, a ver si caían de rodillas los principales sacerdotes, ancianos, fariseos, escribas, saduceos. Me encanta lo que hace el Señor. Escogió usar nada más y nada menos a 470 soldados romanos. 200 soldados, 200 lanceros y 70 de a caballo. A ver quién les podía hacer frente. A ver quién se le paraba enfrente a Pablo. Imagínate Pablo cómo se sintió al ir montado en su caballo, como un rey rodeado de todo ese ejército para que nadie pudiera alcanzarlo. Así es como obra el Señor. Yo me quedé y dije, wow,
Y el ejército romano, discúlpenme hermanos, pero en ese tiempo todo mundo le tenía miedo. Todos. Eran los dueños del mundo antiguo. ¿Sabes por qué? Como dice Isaías 55:8, ¿qué dice? «55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Así dice Yahvé». Eso es lo que sucede. Así que confiemos que cuando Dios interviene, cualquier cosa puede pasar, y mucho más y mucho mejor de lo que nosotros podemos esperar. Confiemos en la soberanía de Dios, amados hermanos. Altamente improbable y extraño, pero eso es lo que sucedió. Suena extraño, suena improbable que eso pudiera suceder, pero sucedió. ¿Qué es lo que no tuvieron en cuenta estos hombres hambrientos y sedientos de muerte que querían ejecutar a Pablo? ¿Qué es lo que no tomaron en cuenta? ¿Qué fue lo que se les pasó? El versículo clave: no habían reconocido lo que sucedió a Pablo justo antes de que ellos hicieran sus planes. Y esto es lo importante de mantener, amados, una relación personal con Dios. Esto es lo importante de ir y orar. Esto es lo importante de ir y abrir tu Biblia y plantarte delante del Señor y decir: oh Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus planes para mí? Oh Señor, me deleito en ti. Eso es lo importante. Esto fue lo que se les pasó, porque así sabremos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el otro paso que debemos de dar? El Señor se apareció a Pablo, por eso les dije, esta es la clave. En el verso 11: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cristo dijo que Pablo iba a ir a Roma, y así tenía que ser. Simple y sencillamente Cristo le dijo: vas a llegar a Roma. Y él iba a llegar. ¿Qué estamos aprendiendo, amados? Que ninguna emboscada puede oponerse a la promesa de Dios, a su bendita palabra. En los planes de Dios, Pablo tenía que llegar a Roma, sí o sí. Hasta que Pablo no llegara a Roma, Pablo era inmortal. Eso es lo que nosotros debemos de ver. No importa cuál es la noticia que puedas recibir en este mundo, la última palabra la tiene Dios para ti y para mí. Pero debemos mantener esa relación con Dios. Había que dar ese último testimonio que Cristo le dijo que tenía que dar, que se encargaría de que Pablo lo diera. Bueno, también tú tienes que dar un último testimonio aquí en la tierra. Y hasta que no lo des, vas a ser inmortal. De eso es de lo que se trata. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no sometemos nuestra vida al Señor? Tú que nos escuchas en las redes sociales, ¿por qué no someter tu vida al Señor y decirle: oh Dios, guía mis pasos? En tus manos me encomiendo. No, antes, ¿qué sucede? Oímos tantas voces, oímos tantas malas noticias, que nos llenamos de pánico y andamos igual que los que no tienen a Dios, sin rumbo fijo y sin dirección, no confiando en que seremos inmortales hasta que no llevemos a cabo la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él. ¿Con qué razón el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en Cristo,
al joven pastor Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8. Y nos dice el Espíritu a nosotros: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto lo vamos a ver una y otra vez, no importa cuán afligido puedas estar, participa de ellas, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Participa de ellas. En medio de un mundo 100% narcisista, que nomás está ensimismado, que nomás está viendo por él. Perdón. En un mundo que triste y lamentablemente está enfocado únicamente en sí mismo, amándose a sí mismo, y lamentablemente esto ha entrado a la iglesia. Por eso las gentes de la iglesia no quieren sufrir. Cuando a veces el sufrimiento, los padecimientos te llevan a otro nivel en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos el plan soberano de Dios, no importa por lo que estemos pasando, el llamado que Dios hace, nada ni nadie lo puede detener. En resumen, estas palabras de ánimo dadas por la revelación especial del Señor nos enseñan que cuando estamos en su voluntad hay una seguridad de supervivencia. Por eso podemos ver que el apóstol Pablo decía con tanta fe, y que queda registrado, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una tragedia, hermanos. Lo que pasa es que el mundo lo ha hecho todo al revés. Si tú te fijas, la gente no quiere morir, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir, nuestra graduación es ganancia. Para el apóstol Pablo era la seguridad de llegar a la capital imperial a compartir el Evangelio. Ya lo había vivido cuando el Señor le habló para que predicara en Corinto. Mira lo que le dijo en unos capítulos más abajo, en el 18, 9 al 10, lo leo rápidamente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo ya lo había visto. El mensaje es que hay que tener esa seguridad en el Señor. Debemos hacer el hábito, sí, a diario, ese hábito de tener esa relación con nuestro Dios y su palabra, para saber una vez más hacia dónde vamos, para tener la seguridad en lo que estamos llevando a cabo, que podamos decir: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo pasó por una multitud de obstáculos que muchas veces tú y yo podemos pasar, o a lo mejor no tanto, pero vamos a pasar, hermanos, obstáculos. Por ejemplo, Pablo pasó por conspiraciones para asesinarlo, como lo estamos viendo en este pasaje, traiciones de los cristianos y de los mundanos.
tormentas, naufragio, hasta la mordedura de una serpiente. Todo esto y más surgirán en ocasiones para amenazar nuestra travesía, nuestro caminar en Cristo. Pero no te desalientes, Dios está contigo. No te desalientes. Juan 16:33, estas cosas, dice Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí es donde debe estar anclada nuestra fe. Es como lo hemos visto, nada ni nadie puede evitar el cumplimiento de su promesa. Mira lo que dice Pablo rumbo a Roma. Ya en el penúltimo capítulo de Hechos, Pablo está a punto de llegar a Roma, y él sabe que va a llegar porque Dios se lo prometió. Él mantenía esa relación con Dios. Y vemos en el capítulo 27 que están en medio de un huracán tremendo. Hay una tormenta enorme. Es un huracán. Se llama Heroclidón el huracán. Y ya habían perdido la esperanza de vivir todos los que iban con Pablo. Y mira lo que dice en Hechos 27, 23 al 26. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, o sea, ni uno de ellos se iba a perder. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Nada ni nadie puede evitar el cumplimiento de su promesa. Nada. No te detengas, no claudiques. Somos inmortales, amados hermanos, hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido en nosotros, de lo que nosotros debemos llevar a cabo. Inmortal.